Acá preguntan sobre el carbonato de calcio. Les voy a dar un tip interesante, sobre todo para la gente que en sus países no encuentra carbonato de calcio. El carbonato de calcio se puede hacer en el hogar, en la pandemia. El carbonato de calcio se hace de esta manera. Si no consiguen, compran bicarbonato de calcio, que es el que uno toma cuando está mal de la panza. Entonces lo que hay que hacer es ponerlo en el fuego en una olla de acero inoxidable. Hay que ponerse un barbijo, que ahora tenemos de todos los colores, y unos anteojos porque es un poco irritante para los ojos y para las vías aéreas. Y lo empiezan a revolver con una cuchara de madera. Van a ver que hace como unas burbujitas y después de un rato se transforma en carbonato de calcio. Así que pueden conseguirlo. Si no consiguen, pueden hacerlo. Acá hay una pregunta interesante que dice: ¿los pigmentos y los óxidos siempre se les pone fundente? Piensen que cada óxido y los pigmentos por lo general tienen puntos de fusión altísimos, pero los óxidos, como vienen de la naturaleza, son muy dispares en sus temperaturas de fusión. Habíamos dicho que el óxido de hierro tiene 1093, pero el cobalto tiene como 1600. Entonces se le agrega este fundente porque estos fundentes son los catalizadores, son los ablandadores, los derretidores, por decirlo de alguna manera, de estos pigmentos o de estos óxidos. Por eso se usan casi siempre, salvo, como decía Suzette, que a veces cuando haces alta temperatura no necesitas un fundente porque ya el óxido es tan fusible, se derrite tan fácil con los álcalis que tiene el feldespato que tal vez le pusiste al engobe, que no lo necesitas. Pero se van a dar cuenta solos porque por lo general si le faltan fundentes se sueltan de la base y si les sobra fundente queda vitrificado y el esmalte no les toma. Cambié de lugar el celu. Bueno, quisiera, pregunta Soledad, que repitan lo de hidratar la bentonita. Bueno, ¿qué es lo que hacemos con la bentonita? En realidad, como la bentonita tarda mucho tiempo en hidratarse, en estas hojuelas chiquititas, lo que hacemos es, para armar el Fabicolor y para armar cualquier otro elemento de pintura que vayamos a armar, lo que hacemos es hidratarlo. Más o menos lleva el 75% de agua, pero lo que tienen que hacer es muy fácil. Pesan el peso seco de la cantidad de bentonita que tienen. Por ejemplo, no sé, si tienen 100 gramos de bentonita, le van agregando agua hasta que quede como un yogur firme, ¿no? Y cuando tienen el peso que ustedes quieren, lo vuelven a pesar para ver cuánto pesa hidratado esos 100 gramos. Supónganse que da 175 gramos. Bueno, entonces ustedes saben que esos 175 gramos en realidad son 100 gramos del peso seco de la bentonita. Y a partir de ahí es el porcentaje que van a tener que agregar. Bueno, acá preguntan si hay alguna temperatura en la que desaparece el bruñido después de determinada temperatura. No, en realidad el bruñido en baja temperatura queda solamente como la pasta más lisa. Y en alta temperatura lo que tiene de bueno es que no solamente tiene esa textura lisa, sino que aparte queda impermeable. Por eso en baja temperatura, salvo como se hacía en la cerámica precolombina, que era un bruñido muy espectacular, o en las piezas de Pomaire, cerca de Chile, donde se hacen piezas de baja temperatura, pero de fuego directo, ahí sí sirve el bruñido. Pero si no, digamos, en alta temperatura queda muchísimo mejor porque la pasta queda muy lisa, muy preciosa e impermeable. Acá otra pregunta es si los Fabicolor se usan en crudo, en seco. Los Fabicolor se pueden usar en cualquier situación. Se pueden usar en húmedo, en estado de cuero, en estado de hueso, que es crudo seco, en bizcocho. Lo que no es muy recomendable para los Fabicolor es pintar toda la superficie. El Fabicolor se usa más que nada para líneas o para algunas cosas muy puntuales porque es muy denso.
Acá hay varias preguntas de gente de Argentina que dice si uso la pasta de crecer, ¿con qué puedo formular los engobes? En realidad los puedes formular de dos maneras. Si vos los haces desde cero, vas a ver las fórmulas en el apunte para engobes de baja. Si no, también los podés formular con las barbotinas que vende Crecer, que son las mismas pastas, pero desfloculadas. Les voy a dar un tip muy importante para los que quieren hacer barbotinas coloreadas. Los pigmentos son tremendamente caros y para poder lograr un buen color de barbotina coloreada tienen que usar una cantidad de pigmento de óxido que les va a salir más cara la pieza que lo que la van a poder vender. Entonces se puede hacer la gente que hace por colada, se puede hacer una colada primaria que pegue, digamos, la primera que esté sobre el molde con una barbotina muy coloreada, se saca casi inmediatamente y cuando todavía la pasta está muy húmeda se tira barbotina común para que el fondo, digamos, para que la última capa sea, la primera capa, lo que se ve, sea de color. Acá hay varias preguntas sobre los tamices. Sobre cómo tamizar, si era malla 200, malla 150. En realidad, cuanto uno más, ¿qué es una malla? Es la cantidad de hilos metálicos que pasan por centímetro cuadrado. Entonces, cuanto más grande sea la malla, es como los hilos de las sábanas, ¿no? 300, 400. Si pusiéramos pasarlo por una malla 300 sería mucho mejor porque la granulometría sería muy finita, pero es un encordio. Entonces, 150, 200 está muy bien. Acá hay otras preguntas acerca de las cenizas. Las cenizas piensan que tienen mucho sodio y mucho potasio. Y no sabemos exactamente cuánto sodio y cuánto potasio tienen las cenizas de carbón que uno puede llegar a usar. Si se pueden usar como fundentes, sí, por supuesto que se pueden usar como fundentes, pero ahí va a ser a prueba y error, a que hagan porcentajes y le vayan poniendo un 2%, un 5%, un 10%, un 15% y vayan haciendo muestras en el horno para ver cómo sale. Acá Priscila cuenta que tiene una barbotina de porcelana que tiene líquido arriba y que se va solidificando abajo. Mira, si en realidad tenés una barbotina que le está pasando eso es porque necesita más desfloculante. Yo probaría con ponerle alguna cucharada, un 2%, un 3, 4% de silicato de sodio a la porcelana, a la barbotina, a ver, y batirla después de eso a ver qué es lo que pasa. Me parece, las barbotinas de porcelana son complejas porque las moléculas de kaolín son muy grandes, pero si se van al fondo y se están como agrumando es porque le falta desfloculante. Acá hay una cosa interesante que dice Aixa, dice, para hacer un engobe no necesariamente tengo que partir de una barbotina. Sí, tenés razón, no necesariamente un engobe se hace con barbotina y la barbotina la tenemos que pensar como una arcilla, como una pasta que está desfloculada, que tiene silicato de sodio o carbonato de sodio, carbonato de magnesio o algún desfloculante. Puedo hacer un engobe que no tenga desfloculante. Lo que pasa es que si quiero que corra mejor o si quiero hacer algún trabajo como los que hicimos en uno de los últimos videos pandémicos donde corra o si quiero hacer alguna barbotina coloreada, voy a necesitar desfloculante. Acá me estoy riendo porque Sani dice, no me va a alcanzar la vida para hacer todo lo que me dio ganas. Bueno, pero por algo se empieza. Van a ver que tienen para 3 pandemias más para hacer estas cosas. Bueno, ahí vamos a ver qué otra pregunta hay. ¿Qué le agregan a los engobes para usarlos en serigrafía? Hice un taller en marfil y utilizaban un material graso que acá no lo encuentro. Bueno, mirá, nosotros en serigrafía usamos, primero que la malla, depende de la malla de serigrafía que estés usando. Nosotros usamos una malla 47, una malla del Jablón de serigrafía número 47. Podés usar cualquier engobe si está desfloculado mejor y que esté pasado por una malla 200 mínimo. Y si no, podés también hacer una mezcla de pigmento con fundente y crema de enjuague de pelo. Eso funciona muy bien.
Bueno, acá hay varias preguntas sobre lo que hacemos con la cera. Piensen que cualquier cosa que sea impermeable al agua, sean ceras que sean al aceite o sean ceras que sean al agua, muchas se usan para pintar, para hidrolaqueados de pisos de madera, que son al agua y otros al aceite. Pueden comprar cualquier elemento de esos para poder pintar la pieza en crudo seco. Entonces uno hace, van a ver acuérdense del dibujo que les habíamos mandado, uno puede pintar y puede pintar esa cera también coloreándola. Pueden pintar con cera pedazos de la pieza que no quieren que el esmalte tome o que no quieren que el pigmento tome, se pinta con esa cera que va a impermeabilizar el agua, después se puede pintar toda la pieza en una torneta o en el torno con un pigmento o con un engobe y en ese lugar no va a agarrar porque es impermeable al agua. Y cuando se cocina, esa cera se quema en el horno y entonces les va a dejar los espacios sin pintura y hay millones de maneras de usar eso que están buenísimas. Después preguntaban sobre el óxido de cobre, cuándo da turquesa y cuándo da verde. Cuando tiene una base plúmbica, una base con plomo, siempre da muy verde y cuando tiene una base alcalina o con muy poquito plomo da más aturquesado. Bueno, ahora ya quedan poquitas preguntas. Pregunta si el Fabicolor, depende del color de la bentonita, se puede modificar los colores. Sí, los colores muy claritos, si es una bentonita que tiene mucho hierro, los puede modificar. El blanco, el amarillito, pero no mucho. Bueno, a ver si hay otra pregunta más. Si quiero colorear pastas con pigmentos, ¿tengo que agregar algo más? No, en principio tenés que ponerle solo el pigmento a las pastas. No hace falta agregarle nada más. Si coloco esmaltina en el exterior, en el bizcocho, luego, ¿puedo esmaltar en el interior? Sí, sin ningún problema. Y otros preguntan acá el agregado de talco para el engobe. Acuérdense que el talco no es una arcilla, el talco es un antiplástico, el talco es parte, acuérdense que separamos en dos, están los plásticos que son todas las arcillas y todo lo que no es arcilla son antiplásticos, son rocas. Entonces, mi perro ladra. Entonces, el agregado de un poquito de manganeso, de talco, hace que el esgrafiado sea más lindo para trabajar.